el primer podcast en castellano sobre el método Suzuki. ¿Os habéis preguntado alguna vez de dónde viene el talento y cómo podemos hacer crecer ese talento? Eso es lo que quiero contestaros en el capítulo de hoy. Voy a intentar hacerlo de manera sencilla. He estado leyendo varios blogs y me he estado informando y espero daros una vista clara de cómo funciona un poco la práctica y cómo la repetición e incluso la visualización hace que mejoremos nuestras habilidades. A ver si puedo explicároslo en menos de 15 minutitos. Comenzamos. Hola a todos y bienvenidos. Soy Carmelo Sena, profesor de guitarra Suzuki, y a través de este podcast me gusta compartir todo lo que sé y lo muchísimo que voy aprendiendo sobre el método Suzuki. Y hoy hablamos sobre el talento, sobre la práctica, sobre cómo podemos mejorar nuestra práctica, cómo podemos mejorar en definitiva con nuestro instrumento y cómo ser mejores personas en resumen. Bueno, primero un poquito el apartado teórico y me gustaría explicaros cómo funciona nuestro sistema nervioso. Sé que hay algunos capítulos en los que ya he hablado sobre esto, os he hablado sobre como si fuera la nieve, como si fueran coches, y creo que he encontrado una mejor manera de explicarlo. Entonces, sin enrollarme, en nuestro cerebro, ¿vale? Tenemos el sistema nervioso, ¿vale? Que es el que nos permite realizar la práctica. Entonces, en este sistema nervioso está lleno de, vamos a poner entre comillas, carreteras, ¿vale? Que serían las fibras nerviosas. En estas carreteras es donde viaja toda la información. Entonces, podemos imaginárnoslo como si viéramos una ciudad desde arriba, ¿vale? Imaginaros que vemos, bueno, pues Valencia, Madrid, Bilbao, Barcelona, la ciudad que sea. Imaginaros que vemos una ciudad desde arriba y desde esa ciudad salen un montón de carreteritas hacia todos los lados, ¿vale? Pues unas carreteras son más grandes y otras carreteras son más pequeñas. Entonces, esta ciudad sería lo que sería una neurona, ¿vale? Y las carreteras que salen son estas fibras nerviosas, que es donde van la mercancía, es donde se transporta la mercancía, que en el caso del cuerpo pues son nuestros impulsos, ¿vale? Es la información que lleva nuestro cerebro a nuestros músculos, ¿vale? Creo que así queda un poquito claro. Tenemos a nuestra ciudad con su carretera y hay algunas carreteras más grandes, que esos son los axiomas, y bueno, las fibras nerviosas. Creo que os quedéis con esta imagen, ¿vale? Y ahí van los coches o los transportes que van llevando la información. Entonces, estas carreteras, ¿vale? Estos tubitos que salen de nuestra ciudad, de nuestra neurona, están recubiertos de una cosa que se llama mielina, ¿vale? Entonces, esta mielina es una especie de crema, es una sustancia que envuelve y protege nuestras carreteras, protege esas fibras. Entonces, podemos ver el símil, igual que todas las carreteras están asfaltadas, esa mielina la tenemos todos los seres vivos, la tenemos nosotros en nuestro cuerpo, en nuestro sistema nervioso. Entonces, imaginaros, bueno, la carretera, podéis imaginarla ahora como si fueran un tubito, un pequeño tubito de luz, un cable eléctrico, ¿vale? Entonces, ese cable eléctrico, cuanto más gordo sea, cuanto más aislante tenga, es mucho mejor para transportar la información. Si tiene mucho aislante y es muy gordo, todo lo que vaya por dentro del cable se trasladará hacia el punto, hacia el músculo, sin apenas perderse, ¿vale? Sé que es un poco complejo a lo mejor verlo así con el audio, pero me gustaría, estoy intentando hablar despacio para que me comprendáis y para que lo podáis visualizar. Entonces, estas carreteras, este tubito, si tenemos la carretera bien asfaltada, podemos movernos con nuestro coche, con nuestra moto, con el camión que llevemos, podemos movernos de manera correcta, iremos avanzando fácilmente. Pero si vamos por una carretera estrechita, por una carretera secundaria muy pequeñita, que vayamos haciendo muchas curvas, pues seguramente el trayecto no será
tan fácil. Imaginaros que llevamos en el coche, imaginaros que llevamos agua, ¿vale? Imaginaros que llevamos agua en un recipiente en el maletero de nuestro coche o en el maletero de nuestro camión. Mejor imaginaros un camión grande, ¿vale? Lleno de una cuba de agua, pero por arriba está abierto, no tiene nada. Entonces, si yo voy por una autopista y yo voy en recto con una carretera súper asfaltada y sin baches, pues va a llegar casi todo el agua al destino. Sin embargo, si voy por una carreterita pequeña que, como os he comentado, mal asfaltada, con muchos baches, con muchas curvas, con mucho que hay que ir con cuidado, pues seguramente iré derramando este agua. Pues esto es lo que sucede cuando enviamos la información desde nuestras neuronas, desde nuestro cerebro, a todo el sistema nervioso de nuestro cuerpo. Que nadie se rasgue las vestiduras, ninguna persona a lo mejor más entendida en el sistema nervioso, porque a lo mejor está viendo esto. Estoy intentando simplificarlo lo más posible, ¿vale? Y aún así creo que lo veo complejo, pero bueno, intento imaginarlo. Sigo con el otro ejemplo. Si tenéis un tubito de electricidad, imaginaros este tubito que lleva la electricidad. Si vamos enrollando el tubito en cinta aislante y cada vez más gorda, le vamos poniendo un recubrimiento más gordo. Este recubrimiento es la mielina, os lo apunto. Si vamos haciendo el recubrimiento cada vez más gordo, lo que vaya por dentro de este cable, pues llegará seguro a su destino, ¿vale? Entonces, la mielina es lo que cubre este cable. La mielina es lo que hace que la carretera esté bien asfaltada. Vale, Carmelo, perfecto. Creo que lo hemos entendido. Entonces, ¿cómo creamos esta mielina? Porque yo lo que quiero es asfaltar mis carreteras, es que mis conexiones estén hechas correctamente para poder trabajar con mi instrumento perfectamente. Entonces, la única manera que tenemos de crear esta mielina es con la práctica, ¿vale? Cuando nosotros realizamos una práctica, ¿vale? Esta habilidad la vamos haciendo cada vez más mecánica. Cuando vamos haciendo esta actividad que vamos repitiéndola, nuestros circuitos neuronales, estas carreteras, están en funcionamiento. Entonces, aunque parecería al revés, que cuanto más usemos una carretera, ¿vale? Aquí el símil no es el mismo. Cuanto más usemos una carretera, más se gasta. En el sentido este de las neuronas, cuanto más usemos esta carretera, más mielina creamos y más gordas se hacen estas carreteras y más carriles tienen. Cada vez se van haciendo más grandes. Entonces, lo que conseguimos es ejecutar con mayor facilidad, con mayor rapidez, con mayor confianza lo que estemos practicando, ¿vale? Me vais entendiendo. De aquí el hecho de tener una práctica consciente. Si nosotros practicamos y repetimos, vamos comenzando a hacer una cosa mecánica. Esta cosa mecánica la transformamos prácticamente de forma intuitiva y actualmente se conoce que es gracias a esta mielina. Es gracias a que nuestro trabajo hace que esta carretera sea mucho más gorda y al ser más gorda tenemos una estructura fuerte y tenemos una consistencia a la hora de realizar nuestra práctica. No sé si está quedando un poco denso el capítulo o no. Os quiero dejar un poco respirar. Siempre podéis volver otra vez a escucharlo. Pero bueno, os voy a dejar una imagen en las notas del programa donde vais a ver cómo sería esta neurona y cómo sería el axón o esta carretera, cómo sería y cómo está recubierta de esta mielina, ¿vale? Creo que más o menos para mí es un equilibrio entre un símil entre una carretera y un símil entre un cable eléctrico. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos hacer una práctica, una repetición que yo siempre me gusta llamar consciente. Es una repetición consciente pensando lo que estamos haciendo. Entonces, cada movimiento que nosotros hacemos, ¿vale? Que lo hemos pensado y lo tenemos sentido, cada movimiento, ¿vale? Es una señal eléctrica que viaja a través de estas carreteras, que viaja a través de estas fibras nerviosas, lo que hace, repito, que crezca la mielina, ¿vale? Entonces, vamos haciendo estas carreteras. Y después de todo este rollo que os he contado,
Bueno, espero que haya quedado más o menos claro. Ahora sí que quiero dejaros un mega resumen, ¿vale? Y el resumen de este capítulo es que tengáis el recurso científico para poder decirle a vuestros peques que por qué hemos de repetir y por qué es tan importante la práctica diaria. Comienzo un resumen que espero que sea de menos de 1 minuto, que ya os he echado la chapa 10 minutos contándoos cómo se forma la mielina. El resumen sería: al generar nosotros una actividad, al hacer un cierto movimiento, ¿vale?, se genera un pequeño axioma, una pequeña carretera muy pequeñita, que es la que hace que generemos ese movimiento, esa técnica, ¿vale? Pues a lo mejor vamos a resumirlo haciendo una escala. Cuando hacemos una escala generamos, sé que es un poquito más complejo que esto, ¿vale?, pero verlo así. Cuando hacemos una escala musical se genera un pequeño cablecillo, esta pequeña carretera. Cada vez que repetimos esta escala, esa carretera se va haciendo más gorda y más grande. Ese cablecito se va haciendo más gordo y se va recubriendo de mielina, haciendo que toda la información que pase por él pues no se escape a ningún sitio. Entonces la información viaja de nuestro cerebro por todas las neuronas hasta nuestros músculos y así ejercemos el 100% de eficacia de lo que estamos trabajando. Ese es el por qué es muy bueno realizar la repetición y por qué es muy bueno realizar la práctica diaria. Y sobre todo, si hacemos una práctica consciente pensando lo que estamos haciendo, todavía reforzamos más estas conexiones. Creo que ahora sí ha quedado más o menos claro. Repetimos para poder hacer fuertes las conexiones entre nuestras neuronas. ¿Y cómo se hace? Creando mielina alrededor de ellas. Sé que es más complejo que esto, pero bueno, espero vuestros comentarios. Si hay alguien que conoce más del tema, estaré encantadísimo de escuchar un audio vuestro o cualquier sugerencia sobre este tema. Para mí es una cosa que me resulta muy interesante. Me encantan las ciencias y bueno, leyéndolo me apetecía traerlo al podcast. No quiero terminar el capítulo sin comentaros que esta información la he leído en una web, en un blog que se llama creciendoconsuzuki.es. Os emplazo a que lo conozcáis. La verdad es que blogs, tiene posts muy interesantes. Uno de ellos es el de la práctica efectiva. He juntado un poquito de este blog y también pues varios vídeos que he visto por YouTube, los cuales también os dejo en las notas del programa, ¿vale? Para que lo veáis, y os recomiendo ver esta web creciendoconsuzuki.es. Está muy bien escrito. Espero haber hecho justicia al post en el que me he basado, que es la práctica efectiva, el santo grial del talento, y bueno, a ver si también os interesa. Nada más, si habéis llegado hasta aquí, pues daros muchísimas gracias por pasar este ratito conmigo. Sé que ha sido un capítulo un poquito denso, sé que además, este capítulo esta semana se está complicando aquí en Valencia, empiezan a ser fallas, tengo mucho trabajo en casa y lo he tenido que grabar en tandas, lo he tenido que grabar por la noche, no lo he grabado otras veces como lo hago por la mañana, que estoy un poquito más despierto. De hecho, esto lo estoy grabando por la mañana y lo que habéis oído parte del capítulo lo grabé anoche, así que lo voy a intentar juntar todo y que quede bastante chulo para vosotros. Sobre todo os lo cuento porque sé que hay gente que le gusta escuchar el intríngulis que hay detrás de todo el podcasting. Bueno, nada más, que me enrollo siempre como las persianas. Os agradezco si podéis compartir este capítulo y otros capítulos del podcast a gente que penséis que le pueda interesar o que está pensando en comenzar el método Suzuki o que lleva ya tiempo en él. Sabéis que me podéis encontrar como Carmelosena _ en Twitter e Instagram, y como siempre encontraréis estas y otras formas de contactar conmigo en carmelosena.com/Mundo Suzuki. Lo dicho, nos escuchamos en el próximo capítulo y espero que las neuronas hayan quedado en su sitio y simplemente las recubráis de mielina para que tengáis una práctica y podáis conseguir lo que queráis en vuestra vida. ¡Hasta luego! Hasta la próxima semana.